Continuando con la resolución del ejercicio número 15 del boletín de problemas, vamos a continuar con el apartado C, donde se nos pide el coseno de phi total de toda la instalación. ¿Vale? Bueno, para calcular el coseno de phi de toda la instalación necesitamos rellenar esta tabla. Hay una columna que es la de las potencias activas, que ya tenemos cubierta, en la que figura la potencia activa de cada uno de los 4 receptores de nuestra instalación, junto con la potencia activa total de nuestra instalación, que la hemos calculado ya como la suma de estas parciales y nos da 40.600. Bien, para calcular el coseno de phi de toda la instalación necesitamos antes de nada rellenar toda esta tabla. Bien, vamos a rellenarla con la información de la que disponemos. En el primer receptor nos dice que el coseno de phi es de 0,75, que tiene un coseno de phi de 0,75. Rellenamos esta columna, 0,75. El segundo grupo se trata de receptores, un receptor trifásico formado por resistencias, por tanto, su coseno de phi es el ideal, 1. El tercer grupo son 30 lámparas de 500 vatios cada una con un factor de potencia de 0,6. Y por último, el cuarto grupo se trata de motores monofásicos cuyo factor de potencia es 0,7. Bien, ya tenemos las dos primeras columnas cubiertas con los datos que nos da el enunciado de este problema con las características de la instalación. Nos queda por último calcular o obtener los valores de las otras celdas que tenemos vacías. Para eso necesitamos hacer uso de la calculadora, ¿vale? Y vamos a ir fila a fila cubriendo los datos de esta tabla. Bien, empezamos con la primera fila. Nos dice que el coseno de phi es 0,75, necesitamos tener la tangente de phi, pues para eso lo único que tenemos que hacer es, mediante la calculadora, utilizar la función inversa del coseno y a continuación que obtenemos el ángulo, le damos a la tecla tan. Bien, pues vamos allá. 0,75 shift coseno, la inversa del coseno nos da un ángulo de 41,41 grados, pero lo que nos interesa es la tangente, pues le damos a la tecla tan, con lo cual obtendremos el valor que nos dice ahí, que sería 0,882, ¿no? Redondeado a 3 decimales. Bien, con este valor de aquí podemos obtener ya el siguiente valor, que es el de la potencia reactiva. La fórmula de potencia reactiva nos dice que para obtener la potencia reactiva de un receptor, lo único que debemos hacer es multiplicar su potencia activa por la tangente de phi del ángulo que forma. Bueno, pues ya tenemos esos dos valores. Sería 0,88 por 10.000 por 10.000, nos daría este valor de aquí. 8.819,17. Voy a guardar este valor en la calculadora para más tarde. Bien, la siguiente fila sería la de las resistencias trifásicas. Calculamos la tangente de phi, que ya os adelanto que es 0, sería shift, sería 1, shift coseno da 0, pero nos interesa la tangente, que da 0. ¿Vale? 0 por la potencia de ese receptor nos dará una potencia reactiva de 0 voltamperios reactivos. Bien, seguimos con la siguiente fila. Nos dice que el factor de potencia es 0,6, shift coseno nos da el ángulo 53,13 grados, pero nos interesa la tangente, que sería 1,3 periódico. ¿Vale? Nos falta obtener el valor de la potencia reactiva, simplemente multiplicando la potencia activa
por la tangente de phi por 15.000 nos daría una potencia reactiva de 20.000 voltamperios reactivos, ¿vale? Este número lo voy a añadir a lo que ya tengo almacenado en memoria, así, y seguimos con la siguiente fila. Sería 0,7 el factor de potencia, 0,7 shift coseno. Obtenemos el ángulo, pero nos interesa la tangente, que es 1,0202. Ahora, para obtener la potencia reactiva simplemente multiplicamos 6.000 por la tangente por 6.000 y nos da una potencia reactiva de 6.121,22 voltamperios reactivos. Bien, este número lo añado a lo que ya tengo acumulado en la memoria, sería este de aquí. Por tanto, para obtener la potencia reactiva total, lo único que debo hacer es sumar las celdas que tengo de potencia reactiva de cada uno de los receptores. En la calculadora ya lo tengo hecho y me da un valor de 34.940 34.940,40 voltamperios reactivos. Me da esta potencia reactiva. Bien. Entonces ya hemos completado la tabla esta. Nos da que tenemos una potencia activa de 40.600 vatios y una potencia reactiva de 34.940,40 voltamperios reactivos. Por tanto, podemos calcular ya el coseno de phi de toda instalación. Si os acordáis de la teoría que vimos anteriormente, para calcular el coseno de phi total de toda la instalación, lo que precisamos es la potencia activa, el total, y precisamos la potencia aparente total. ¿Vale? Pero la potencia aparente total aún no disponemos de ella, pero podemos calcularla fácilmente, porque para calcular la potencia aparente total, lo único que precisamos es conocer la potencia activa total, elevarla al cuadrado, y la potencia reactiva total y elevarla al cuadrado. Aquí la tenemos. Tenemos la potencia activa total, que sería esta de aquí, y la potencia reactiva total, que sería esta de aquí. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores que conocemos. La potencia aparente total sería la raíz cuadrada de 40.600 al cuadrado, ¿no?, más la potencia reactiva total, 34.940,40 voltamperios reactivos y al cuadrado. Vale. Cogemos la calculadora y realizamos estos cálculos. Empezamos. 40.600 al cuadrado, una cifra enorme, más la potencia reactiva al cuadrado, y nos da el total de la operación de dentro de la raíz. Sacamos raíz cuadrada y nos da que la potencia aparente total de nuestra instalación es 53.564,83 voltamperios. Esta es la potencia aparente de toda la instalación receptora. Esta de aquí, 50.340. Por tanto, ya disponemos de toda la información, de todos los valores que necesitamos para calcular el coseno de phi de toda la instalación. Sustituimos los valores que ya conocemos, que son la potencia activa total, 40.600, entre
la potencia reactiva total, que son 53.564,83 voltamperios. Bien, hago esa operación en la calculadora. El coseno de phi total será este de aquí, 40.600 entre, recupero el valor anterior y me da que el coseno de phi total de toda la instalación es 0,75, redondeamos a 3 decimales, el 8. Por tanto, el coseno de phi de toda la instalación sería este de aquí. Este de aquí. Si os fijáis, el coseno de phi, para hacer una comprobación sencilla, tiene que darnos más pequeño que el más alto de ellos. El coseno de phi más alto sería el 1, y por encima del más pequeño de ellos, que sería 0,6, que sería nuestro caso. Por tanto, nuestro coseno de phi total de toda la instalación se encuentra entre el valor más alto y el más bajo de toda la instalación. Con lo cual quedaría resuelto el apartado C del ejercicio número 15.